El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Luis Alfredo Ortiz Tobar, tenga usted buenas tardes. Edgar, un gusto muy especial, gratitud por estar aquí en su casa. Me alegro muchísimo verlo, la familia Ortiz me suena familiar. Todos los Ortiz, que hay hartos Ortices en el Huila, ¿no? Así es, Edgar, gratamente compartimos nuestro pueblo en las épocas, los años 60 y 70. Y por supuesto hay un número muy importante de familia Ortiz, gratamente hago parte de ese núcleo importante. Y usted se volvió académico, el académico de la familia. Las circunstancias me volvieron académico, Edgar. El mundo va trasegando y uno se va adecuando a las cosas. La academia me absorbió hace 18 años y gratamente continúo ahí, seguiré ahí. Pues unos tomaron el camino de caballistas, otros de brujos, otros de poetas, y usted se volvió académico. ¿Cómo tomó usted ese camino? Pues Edgar, la ciudad de Neiva es un espacio importante para desarrollarse uno profesionalmente. Yo me había hecho abogado en Bogotá y vine a Neiva también para compartir mis afectos familiares, y acá me enamoré de la academia con la posibilidad de que me abrió una institución de educación superior aquí en la región, y me di cuenta que es un escenario muy importante para uno ponerse al día con Dios y con uno mismo. Antes de la Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez, ¿dónde estaba? Pues he trasegado gratamente y por generosidad de las instituciones, si no toda la mayoría de instituciones aquí. Los 2 años anteriores a estar acá en la Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez estuve en la Universidad Antón Nariño coordinando el consultorio jurídico, estuve coordinando unas especializaciones en la Universidad Uninavarra y también estuve docente allá, como también estuve docente en la Universidad Antón Nariño. He estado también en la docencia en la Universidad Surcolombiana y anteriormente en la Universidad Cooperativa, donde estuve rector del año 2010 al 2015, y de ahí para atrás estuve también en la coordinación del programa de Derecho aproximadamente unos 10 años, de tal manera que son 17, 18 años que he pasado gratamente por estas instituciones de educación superior aquí en la región. ¿Usted es el primer rector de la Escuela Tecnológica Oviedo Pérez? No, señor, esta es una institución que tiene 5 años. La institución arrancó con la rectoría del doctor Germán Palomo, después la doctora Consuelo Vega y después de la doctora María Amelia Monroy. Y después de ella estoy yo, o sea, llevo desde noviembre del año pasado regentando la rectoría de la institución. ¿Pero no es preocupante un rector por año? Pues lo que pasa es que las instituciones tienen su dinámica, y la institución y esta escuela tecnológica ha tenido unos dinamismos que me parecen interesantes, y por virtud del Consejo Superior y generosidad del mismo, pues han tenido a bien colocarme en esta grata designación, labor que llevo a cabo pues con el mayor dinamismo y la mayor responsabilidad posible. Sí, efectivamente ha habido 3 rectorías en 6 años, pero me parece que obedece también, aparte inicialmente de los estatutos que se hablaba que la rectoría la regentarían por espacio de 2 años. Ahorita estamos, entre otras cosas, en un ejercicio de modificación de los estatutos donde la designación va a ser a término indefinido, buscando tal vez consolidar procesos. No lo digo necesariamente por mí ni mucho menos, sino porque es filosofía también de la institución y de sus consejeros. ¿Es una especie de universidad o de instituto tecnológico? Sí, Edgar, buena pregunta. En términos de la Ley 30 del 92 de Educación Superior, esta es una institución de educación superior que ofrece particularmente carreras profesionales, pero lo hace por ciclos propedéuticos. ¿La propedéutica qué es? Es hilvanar, amarrar una profesión o una carrera o unos estudios técnicos, después tecnológicos y profesionales. Eso hace entonces que el estudiante, en la medida que se vaya formando académicamente, puede ingresar al mundo laboral, y mucho más hoy que se habla tanto de la necesidad de los técnicos y tecnólogos, de tal manera que es institución de educación superior y lo que ofrece son técnicos profesionales, no técnicos laborales como el SENA, por ejemplo. Aquí hay un plus importante en las competencias del ser, del saber y el hacer. Entonces, eso hace obviamente que haya una diferencia, pero al mismo tiempo una complementariedad en ese ejercicio de formación del estudiante. Para conocer mejor la institución, sin ir todavía, ¿cómo es su tamaño? ¿Profesores, estudiantes? ¿Cómo es la institución? Esta es una institución, como le decía Edgar, joven, lleva 5 años. En este momento tenemos 4 programas por ciclos, como le estaba diciendo. Los programas son Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Software, Ingeniería de Elementos y Administración en Salud Ocupacional, todas por ciclos propedéuticos. Durante estos 5 años, a la fecha, tenemos aproximadamente 700 estudiantes, tenemos 45 profesores, de los cuales
el 70% son profesores de tiempo completo y medio tiempo que están ayudando a la formación y a la aprehensión del conocimiento también y al desarrollo de la parte, digamos, misional de la educación superior, que es investigación, docencia y proyección social. Entonces, como institución de formación, pues está materializando sus ejercicios, fortaleciendo sus espacios académicos, sus medios educativos y buscando entonces que nuestros primeros egresados obviamente tengan la competencia, pero sobre todo su formación ética y axiológica para seguir un mundo laboral que lo necesita. Hoy la educación superior, no cabe duda, Edgar, está en crisis. Nuestros profesionales están saliendo también de alguna manera con una formación, falta también de ese componente ético axiológico. Yo diría que parte y la razón por las cuales pasa lo que pasa en este país tiene que ver porque las instituciones no cumplen de pronto con esa parte filosofal importantísima que es esa formación que les arraigue la condición de ser buenos seres humanos. Aquí la idea no es sacar buenos profesionales, sino buenos seres humanos, y me parece que tiene que ser una principialística que implique la posibilidad de todos nosotros. No solamente hablo de nuestra institución, sino que hablamos de las demás instituciones. Cuando he solido estar en las diferentes instituciones siempre pienso eso y entiendo que la parte importante de instituciones que están en esta región no es sacar profesionales, porque profesionales hay muchos. Aquí lo importante es ayudar a construir buenos seres humanos que contribuyan a un cambio sustantivo en esta sociedad cancerígena por muchas cosas, ¿no? ¿Le llegan estudiantes de qué edades en promedio? Son estudiantes jóvenes que oscilan entre 18 y 25 años de estratos 1 y 2. Nuestra institución, yo diría gratamente, recepta personas menesterosas y por esa razón parte de la filosofía del Consejo Superior tiene que ver con que las matrículas sean a bajos costos, establecer becas generosas, posibilitar incluso el transporte gratuito subsidiado, que puedan ellos pagar también a través de créditos cero interés que ofrece la institución con la posibilidad de dividirle sus cuotas. Para nadie es un secreto que hoy el tema económico es complejo y mucho más para las personas de estos estratos, y esa es la razón por la cual se hace un ejercicio importante para democratizar la educación superior, porque parte de la democratización de la educación superior implica la posibilidad de que tenga usted un acceso a una institución de educación superior y que no sea elemento de gracia decir que no voy a hacerlo porque no tengo recursos económicos. A mí me parece que aquí la institución juega un papel muy importante y en ese sentido yo me siento muy reconocido por la institución de aperturar un espacio importante para personas que si no fuera por estas circunstancias difícilmente lo pudieran hacer en otra institución, porque ingresar a la universidad pública hoy requiere usted una formación altísima y muy difícilmente, tristemente hay que decirlo, las colegios o escuelas públicas tienen de pronto las personas, digamos, que mayormente ingresan a la educación superior en las universidades públicas. Tristemente eso se volvió una competencia también y a las instituciones de educación superior públicas están ingresando los mejores estudiantes de los mejores colegios privados y obviamente hay una diferencia muy grande entre obtener usted educación en la educación pública y en la educación privada. No entendí la diferencia entre ustedes, la FES y la FET y el SENA. ¿Qué similitudes hay y diferencias hay? Claro, el SENA en términos también de la Ley 30 es una institución de educación superior y su formación es una formación, digamos, para el trabajo fundamentalmente, ¿sí? La profesionalización tiene unos componentes adicionales que hace justamente que ese estudiante no solamente salga con las competencias del saber hacer, sino con las competencias del saber y del saber ser. Quiere decir, hay un componente tripartita que hace que esa persona no solamente salga apta para desarrollar una labor, sino que también salga apta para transformar también la sociedad y que salga apta también para impactar la sociedad y generar un plus en el quehacer de ese profesional. Estamos hablando con Luis Alfredo Ortiz Tovar, quien es el rector de la Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez, más conocida como la FET. Así es, Edgar. ¿Y ya lleva cuánto tiempo en la universidad, me decía? Vamos a completar un año, Edgar. Empezamos en noviembre, vamos a completar en noviembre un año de estar compartiendo con nuestro equipo. ¿Qué era la FET cuando usted llegó y qué es un año después? Yo no soy el señor Oviedo, pero deme la lección. Ay, María, Edgar, usted como buen periodista, ¿no? Digamos lo siguiente, la FET a la fecha de entrar es una institución que venía consolidándose, que viene consolidándose. Los 3 rectores anteriores han hecho su trabajo, su ejercicio, le han imprimido un dinamismo importante. De hecho nos entregaron 600 estudiantes, de hecho nos entregaron un grupo profesoral, una infraestructura importantísima y digamos 5 años de experiencia. No tengo sino gratitud con las personas que me han antecedido y obviamente un compromiso
grandísimo frente a la responsabilidad que me asiste como tal. A partir de que llegamos nosotros, lo que empezamos básicamente, adicionalmente, fue a fortalecer los procesos académicos. Edgar, me parece muy importante, la institución va madurando poco a poco y en la medida que va evolucionando, pues obviamente requiere de otros menesteres para enfrentarnos, entre otras cosas, a los requerimientos del Ministerio de Educación, que me parece sano que cada vez más suban más la talanquera. La educación nuestra en Colombia no es la mejor y me parece importante que desde esa óptica y desde el punto de vista de la reglamentación exista un elemento importante que vaya cada vez más generando las posibilidades de que se ofrezca educación con calidad, ¿no? La educación tiene que ser pertinente y tiene que ser con calidad, y para eso pues estamos trabajando. Me parece que es un trabajo arduo, dispendioso. Hemos fortalecido el equipo con personas que consideramos tienen las competencias para hacerlo. Entendemos que debemos vincularnos muchos con el sector externo y para eso creamos la Vicerrectoría de Proyección y Extensión, y eso ha generado obviamente un relacionamiento muy importante con el sector externo, obviamente que nos posibilita el relacionarnos, pero también la posibilidad de que nuestros estudiantes hagan sus prácticas en esos espacios académicos importantes. Así que no hay sino laboriosidad, ejercicio y trabajo por hacer, por supuesto, en el entendido de que esta institución cada vez más tiene que madurar y tiene que propender por ayudar a solucionar los problemas de la región. Me pareció bonita la palabra talanquera académica. ¿De qué manera se ha subido esa talanquera desde el Ministerio de Educación? Pues hace unos años el Ministerio ha establecido que las instituciones de educación superior tienen que tener unas condiciones de calidad. Primero se hablaba de unas condiciones mínimas de calidad. Otrora no existían, estoy hablando hace 15 años atrás no existían, a partir del 2002-2003 se empezó a hablar de eso, o sea, cualquier institución podía abrir y le daban su licencia de funcionamiento y arrancaba. Digamos que parte de las consecuencias y los coletazos de eso han sido estas instituciones de educación superior que han tenido unas dificultades importantes. A partir de ahí, entonces, la San Martín, entre otras cosas. Entre otras sí. cosas. En ese sentido, entonces, se invitó a las instituciones de educación superior a que realicen ejercicios serios, a que propendan obviamente que pues, los elementos señeros de la educación superior, que son investigación, docencia, proyección, internalización, se llevan a cabo a través de unos estándares de calidad importantes, que haya una buena dotación de medios educativos, que contemos con profesores probos, aptos, honestos y que elaboren realmente, que hagan un acompañamiento al estudiante. Se empezó a hablar de la formación por créditos académicos, hoy se habla de formación por competencias y para eso pues obviamente se requieren de otros componentes, de metodologías, pedagogías importantes que hace que el profesor también tenga que llevar a cabo una formación y para eso la universidad tiene que generar condiciones especiales para darle formación académica y cualificación a ese profesor y en ese sentido revertirse en su discente en el aula de clase y propender, reitero, por un ejercicio mucho más dinámico. En ese sentido, entonces, me parece que ha venido acrecentándose y ahorita con el tema de acreditación de alta calidad, que simplemente lo que nos está diciendo es que esos estándares ya no son mínimos, sino que tienen unos estándares máximos que lo coloquen en la perspectiva de ser una institución de alta calidad y para eso obviamente se necesita una maduración importante. La Universidad Surcolombiana, gratamente, y debo sentirme orgulloso de ello porque es de nuestra región, acaba de obtener ese registro de alta calidad, que no es otra cosa distinta que revisar todos sus elementos importantes y sus componentes para que al final le diga esta institución cumple estos estándares. Lo importante ahora es mantenernos y colocarnos en la perspectiva de hacerle un seguimiento. Me parece que ahí nos abrieron a nosotros un sendero y yo creo que todas las instituciones que estamos aquí tenemos que apuntarle no solamente a las renovaciones de registro, sino a la acreditación de alta calidad. ¿Hay un punto de equilibrio económico ya obtenido o no? ¿O eso? Las instituciones de educación superior obtienen un punto de equilibrio más o menos entre los 7 y 8 años. Nosotros estamos en la búsqueda de obtenerlo. Digamos que hay ejercicios importantes, esfuerzos importantes y para eso, entre otras cosas, nosotros tratamos de buscar ingresos por otros conceptos distintos a matrículas, porque el único concepto con que básicamente las instituciones de educación superior se abastecen a través de matrículas. Estamos fortaleciendo también a través de la vicerrectoría el hecho de formular proyectos para jalonar recursos también. ¿Para qué? Para fortalecer nuestros laboratorios, para fortalecer los grupos de investigación, los semilleros de investigación, para conseguir más profesores de tiempo completo que apalanquen más nuestros procesos académicos. ¿Cuántos estudiantes le darían ese equilibrio económico? La proyección Hoy que se ha hecho, 700. La proyección que se ha hecho es que son 1.100 estudiantes aproximadamente. No estamos lejos. No, señor, me parece que no. Es un ejercicio que, como le digo, nuestros antecesores han hecho un buen ejercicio. Sí. Nosotros estamos en ese trabajo y queremos llegar pues lo más pronto posible. Y para eso, Edgar, entre otras cosas, estamos buscando a toda costa aperturar nuevos programas que nos coloquen en la perspectiva no solamente de lograr ese objetivo, sino de apuntarle también a las necesidades de la región. Acabamos de venir de una reunión de directivos de la electrificadora del Huila justamente para hablar de un programa que es muy necesario y muy pertinente, que es técnicos y tecnólogos eléctricos. Aquí la ingeniería eléctrica y los técnicos eléctricos no existen, no hay una necesidad sentida
y en ese sentido es que hablábamos un poco de la pertinencia de los programas. Aquí yo no creo que necesitamos más abogados, creo yo, ¿no? Y administradores de empresas, contadores, me parece que necesitamos otra clase de profesionales, y por eso me parece pertinente y responsable una institución que piensa a responder a las necesidades contenidas en las apuestas productivas. Me decían que la situación económica del Huila en los últimos 2 años ha hecho que incluso haya deserción en esas universidades, en casi todas las universidades. ¿La han sentido ustedes? Edgar, me parece que es muy, muy pertinente su comentario, y efectivamente es así. Este es un tema complejo para toda la institución de educación superior. Digamos que en lo que llevamos en la educación superior hemos encontrado más o menos esto. La familia inicialmente busca 2 cosas que son, digamos, las más menesterosas. En primer lugar, yo necesito con qué comer, y en segundo lugar, necesito pagar el arriendo. Si me sobra plata para esas 2 cosas, le pago a mi hijo la matrícula. Y eso de alguna manera uno ve revertido en la circunstancia económica por lo que está pasando el país, y la región no se esquiva ni mucho menos a eso. Hoy diríamos que haciendo un análisis de nosotros de la deserción, que es muy importante y es muy compleja, y la tenemos toda la institución de educación superior, el motivo económico en este instante, por lo menos para nuestra institución, se está convirtiendo en la causa más importante. Para eso nosotros debemos paliarla, y una forma de paliarla es justamente a través de esos subsidios que le estamos diciendo, de que los costos de las matrículas no sean tan onerosos, de que tenga la posibilidad de dividirlos económicamente y de generar entonces esa posibilidad, porque efectivamente sí es un golpe muy fuerte, y si uno habla con nuestros colegas, todos nos estamos de alguna manera, digamos, doliendo por esa circunstancia, pero es una realidad que obedece justamente a la realidad económica del país y la región. Le he escuchado 2 veces la palabra menesteroso, de menesterosos que llegan a la universidad. ¿Cuál es el significado de menesterosos, o qué significa ser? Pues para mí es más el tema de necesitados, ¿no? Para mí es más el tema de necesidad. Y digamos, no estoy hablando de limoneros, ni mucho menos, estoy hablando de necesitados, ¿no? Cuando hablo de menesteroso, estoy hablando de la necesidad o del necesitado, en este caso particular, el estudiante que goza de pocos recursos para el ingreso a la educación superior. Es decir, que prácticamente vive o sobrevive, y sacar una buena plata para la universidad, eso casi que no se contempla. Sí, digamos que la persona en la búsqueda de salir adelante y progresar lo hace en su lucha, pero me parece que las primeras necesidades, en mi sentir y en la observancia que he tenido, cada uno lucha por su comida. Yo creo que lo primero es su comida y su vivienda, y después, mijito, si hay plata, pues ahí entonces hacemos el ejercicio. Lo mandamos a estudiar. Sí. O la misma persona que se subsidia su propio estudio, ¿no? El señor que trabaja en una empresa, en una entidad, etcétera. Por lo general son personas que ganan el mínimo, un poco menos, o un poco más, perdón. Entonces ahí la cosa se pone compleja. Entonces el esfuerzo económico del señor Oviedo y su acción social resultan encomiables. A mí me parece, Edgar, que haciendo una lectura objetiva, y sobre todo la filosofía con base en los estatutos y no solamente el señor Oviedo, sino el grupo que lo acompaña en este Consejo Superior, busca básicamente eso, entender, hay una necesidad sentida, y por eso, digamos, marcó en ese escenario, porque la institución está diseñada justamente para impactar de estos estratos. A mí me parece importante, me parece que es un trabajo social importante que se hace, yo diría directa o indirectamente, pero se hace y genera, reitero, democratizar la educación superior en este país, porque todos sabemos que la educación superior en Colombia no es propiamente económica. Me parece que en algunos escenarios son bastante generosas. ¿Quiénes son los dueños de la Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez? Pues digamos que el socio gestor es el señor Oviedo, es la persona que le ha puesto todo el pecho al tema, a sus responsabilidades, quien lleva, digamos, las riendas de la institución de alguna manera por ser su socio gestor, y obviamente le acompañan personas importantes como el doctor Roque González, que todos conocemos, que estuvo acá, la doctora Gloria, que en su momento regentaba la dirección del periódico La Nación, está la doctora Consuelo Vega, que es una persona muy reconocida aquí en el medio, y que tiene que ver mucho con el grupo, ¿no? El grupo Home, del cual hace parte obviamente la institución. Entonces, básicamente es él y su núcleo que de alguna manera le dan ese impulso, le han dado ese impulso no solamente económico, sino también de la creación de la institución, a la FED. El gobierno departamental se ufana de ser el gobierno de la educación, y dice que es el camino a la educación. Desde su punto de vista, ¿usted cree que a nivel educativo hemos mejorado en el Huila? ¿Estamos mejorando en el Huila? ¿Le estamos inyectando educación a los huilenses? Me he dado cuenta de algo importante, Edgar, y es que basado fundamentalmente en los resultados de las pruebas Saber y las pruebas 11,
El departamento del Huila en líneas generales viene creciendo, digamos despacio, pero viene creciendo. Eso implica de alguna manera también responsabilidad al interior de las instituciones, de quienes la regentan, de la responsabilidad y sentido de pertenencia de sus profesores. Le voy a contar una anécdota a propósito de Pitalito. No cabe duda que hoy la educación, fundamentalmente la educación media y la educación básica y media, tiene una complejidad muy grande. Nosotros que estamos en la universidad nos quejamos mucho de que nuestros estudiantes llegan falentes en el tema de lectura, escritura, ciencias básicas, ¿sí? Matemáticas. Y si usted mira, Edgar, en los últimos 5 años el Colegio Nacional, que usted lo conoce, que es de Pitalito, es de los colegios que más relevancia tiene en tema de estas pruebas. Y es un colegio público. Tuve la oportunidad de compartir en mi infancia con su rector, se me escapa el nombre en este momento, él pasó hace un año un poco menos a la normal, lo está regentando, y yo le decía, ¿en dónde estriba su éxito en el tema de la educación? Porque alguna cosa tiene que haber. Y él me decía, Luis Alfredo, volvimos a la época de nosotros. Volver a la época de nosotros es que las directivas de la institución y el profesor se empoderen de ese ejercicio y que entiendan el sentido de responsabilidad que implica ser profesor, de entender también y hacer un pacto casi que social con los padres de familia, porque ahorita yo que de alguna manera también, digamos, no me jacto porque no tengo que jactarme, pero sí he sido promotor y defensor de los derechos humanos, y entonces hago el comentario porque ahorita con el tema de los derechos, y todo se nos volvió derechos y todo se nos volvió tutelas, pero se nos olvidaron los deberes, y en ese ejercicio entonces él hizo un pacto con los padres de familia para que de alguna manera le permitieran ser un poco más rigurosos y o exigentes con sus estudiantes, porque tristemente, como nos fuimos para el otro lado, entonces ahorita el profesor no le puede decir nada al estudiante porque todo se convirtió en violación de sus derechos, y ahí de alguna manera había una limitante falta de disciplina, de responsabilidad, de respeto, de cumplimiento, de exigibilidad, y en ese ejercicio la cosa le ha salido bastante bien, y él me dijo, aquí hicimos ese pacto, nos permitieron que nosotros fuéramos rigurosos, obviamente sin pasarnos de la raya con el respeto a nuestros estudiantes, pero sí un grado de exigencia importante que implique la posibilidad de que podamos darles un trabajo que les represente a ellos de alguna manera una buena formación académica y la responsabilidad de nuestros estudiantes. Entonces, un poco para redondear la pregunta, me parece que hoy la educación superior y la educación tiene vigencia y ha prosperado en la medida del empoderamiento de los profesores y de su sentido de responsabilidad por hacer lo que está haciendo, que me parece que ese es un trabajo social invaluable que implica un gran deber y un gran respeto en la sociedad colombiana. Alfredo, ¿cómo es su núcleo familiar? Bueno, yo, Edgar, pues primero yo soy uno de 9 hermanos, ¿no? Usted los conoce todos, yo diría gratamente, me siento orgulloso de ser laboyano, de haber compartido usted la infancia con mis hermanos mayores. Yo soy el octavo de 9 hermanos y digamos que muy contento con ellos, somos una familia muy unida, eso desde el punto de vista de los lazos de consanguinidad. Desde el punto de vista de los lazos de afinidad, pues me casé con Sonia Mora, otra paisana también, o guapita, de un señor que también hizo mucho por el transporte en el departamento del Huila, don Jesús Tarcisio Mora Castaño. Sonia ha sido funcionaria pública, también ella es administradora de empresa. Tenemos 2 jóvenes hijos, uno colega suyo que recientemente acaba de titularse como comunicador social y periodista, y mi hija mayor que es administradora de empresa del CESA y trabajan los 2 en Bogotá, están abriéndose su mundo, haciendo su lucha también y sus propias responsabilidades. Muchísimas gracias, Luis Alfredo Ortiz, por estar con nosotros este mediodía. Yo lo conozco, lo aprecio, lo respeto y estaba en mora de que habláramos de su institución y de su vida brevemente, después nos alargamos más en el cuento personal. Muchísimas gracias. Saludos, gratitud a usted, a sus oyentes, un saludo muy especial. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.